Hola hermanos, que Dios los bendiga. Aquí seguimos con nuestra solución a la depresión en el cristiano. Hemos visto bastantes causas que producen la depresión. Lo que tenemos que, digamos, enfocarnos, en lo que tenemos que enfocarnos, contra lo que tenemos que luchar, no es tanto con la depresión en sí, sino con lo que está produciendo la depresión, ¿no? Porque ese es el ataque que va a venir a tu vida, a la mía, para poder desanimarnos y meternos en un hoyo del cual no nos sentimos capaces de salir. Y cuando queremos salir nos hundimos más, ¿no? Y ahí es donde entra lo que vamos a hablar ahora, y estamos hablando ya en estos días, que es la solución a la depresión en el cristiano. Habíamos hablado ya del pecado, habíamos hablado que es bien sencilla la solución para la depresión por el pecado, y es el arrepentimiento. Pero luego tenemos la depresión cuando hemos hablado de temas emocionales, cuando hemos hablado de cosas, de enfermedades en seres queridos, cuando hemos hablado de muertes que son, sea accidentales o sea naturales, ¿no? Que son inevitables, aquellas que son imprevistas, ¿no? Y son cosas que no podemos negar, o sea, somos seres humanos. El Señor nos creó con emociones, ¿no? Y una de las cosas que queremos hablar ahora es sobre la importancia de entender que las emociones tienen un tiempo de vida. En realidad todas las emociones tienen un tiempo de vida. Las buenas y las malas, las tristes y las alegres también. Nadie puede estar alegre toda la vida. Las alegrías son temporales, las tristezas también. Es cuando la tristeza la perpetuamos que entramos en una depresión. Cuando ya tenemos que saber caminar a lo que está delante y no mirar a lo que está atrás. Por eso la palabra dice en el Salmo 40:17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Cuando hay enfermedades terminales en seres queridos, cuando hay muertes, lo normal, obviamente, por causa de que somos seres de emociones, de sentimientos, es sentirnos mal, es sentirnos tristes. No hay condenación en ello, no hay pecado en sentirse triste por la muerte de un ser querido. Yo a veces he visto con tristeza cómo hay personas que a veces cuando muere un familiar le dicen a los hijos, no llores, no, o sea, está mal, no, está bien que llores, tienes que llorar. Se está yendo una persona que ya no va a estar al lado tuyo toda la vida, ¿no? Es súper triste cuando se muere un papá, cuando se muere una mamá, cuando se muere un hijo. O sea, son cosas que en realidad deben dolernos y es normal que nos duelan. Al margen de que unos sean más sentimentales que otros, unos lloran más que otros, unos quizás somos un poco más fríos, ¿no? Pero en realidad es normal el luto, ¿no? La Biblia le llama luto, la sociedad le llama luto, y es un periodo en el cual es necesario entristecerse y mostrar este manto de cenizas, por decirlo de alguna manera. Es ese periodo que yo llamo un periodo de asimilación y desprendimiento, ¿no? Entender que la persona ya no va a estar contigo. Y la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y que hay tiempo para todo. O sea, hay tiempo de llorar, hay tiempo de decir adiós, y hay tiempo de volver a plantar, ¿no? Pero Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Así que tenemos que aprender que cuando hay, si bien es cierto, hay un tiempo de llorar, también hay un tiempo de soltar. Hay un tiempo de pasar la página, ¿no? Y quizás eso, ahí está la clave del asunto entre una persona normalmente triste por la muerte de un ser querido y una persona que pasó al otro lado, que es la persona que entró en depresión porque no llegó a soltar esto y vive en el pasado, ¿no? Esa es la clave, ese es el límite, esa es la frontera cuando no podemos pasar la página, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es que a veces no podemos pasar la página? Yo pienso, y me enseña la Biblia, que cuando uno retiene, ¿no? Cuando uno no hace blinda, o sea, lo retiene y dice, yo no lo soltaré. Y en tu mente está, no lo suelto, no quiero hacerlo. Esto, o sea, pensando que, recordando, ¿no? Continuamente, incluso guardando prendas. Conocido amigas que
han hecho pues de la habitación de su madre que falleció, han hecho pues como si estuviera viva. Todos los días cambiaban la ropa de dormir, todos los días ponían sus zapatitos, entonces se enferma porque hay un tiempo, como tú dices, hay un tiempo de luto. Recordemos a Jesús. Él siempre les decía a sus discípulos: yo me voy, ¿no? Yo me voy. O sea, hay que entender, porque a veces esto tampoco lo asimilamos, que estamos de paso en esta tierra, que acá no está la eternidad, que acá no está nuestro fin. Y a veces por no preparar a nuestros hijos, a la conciencia de las personas, no van asimilando verdades básicas, ¿no? De la vida. Entonces cuando Jesús, él al tercer día resucitó y estaba ahí María, le dijo así, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, ¿no? Más vea y dile a tus hermanos, etc. No me toques. Esa palabra realmente significa no me retengas. O sea, este no es mi hábitat. Esto no va a acabar aquí. Tu vida no acaba acá, de tu familia, de las personas que más amas. Esto no es el fin. Y cuando le dicen no me retengas, entonces ahí está la clave. A veces queremos retener a las personas, abrazarlas. Retener los momentos, los recuerdos. Y vivirlos como que siempre, y no querer soltar nada. Y esto sí enferma nuestros pensamientos, enferma nuestro corazón. En otra versión, ¿no? Dice: no te aferres a mí, dijo Jesús, ¿no? Una traducción viviente, porque realmente la consolación es algo que necesitamos en ese tiempo. La consolación, no que te den una palmadita y digan todo va a estar bien, porque son palabras que se las lleva el viento. Pero cuando es la consolación de Dios, cuando realmente puedes soltar esto, ¿no? Al Señor, ¿no? Derramarte delante de Dios, entonces vacías tú esta caja de tantos recuerdos, ¿no? Lo vacías. Entonces el Espíritu Santo tiene ya el lugar para poder consolarte, para poder sanarte, para poder levantarte, fortalecerte. Pero es necesario soltar, porque retener, recuerda siempre, enferma, porque al único que debemos de verdad retener con toda nuestra vida es al Señor. Amén. Y quiero añadir también que no estamos para nada condenando el luto ni la tristeza. Más bien estamos dando a entender, estamos tratando de explicar que la depresión viene justamente cuando prolongamos más de la cuenta ese luto, esa tristeza. Y de alguna forma nos hacemos ya dependientes de eso, y esto empieza a tomar el control de nuestra vida, este dolor. Y no solamente un ser querido, o sea, a veces es retener ideas dolorosas también, porque en algún momento quizás sufriste un trauma y de alguna manera, por eso es que a veces vemos que algunas mujeres que han sido golpeadas por sus padres buscan esposos que las golpeen, ¿no? O sea, porque empieza a haber un cuadro como si uno buscara ese tipo de tristeza, ¿no? Y la palabra nos enseña que tenemos que aprender a entender los tiempos de cada cosa, los tiempos de luto, los tiempos de alegría, porque todo tiene su tiempo. Y cuando no sabemos y traslapamos uno sobre el otro, entonces empezamos a vivir en un tiempo en donde prolongamos la tristeza y la profundizamos. Entonces ya no somos capaces de vivir lo nuevo y lo fresco que Dios tiene para nosotros. Como repito, es importante, no nos consideren pues fríos ni inhumanos. El luto es necesario, pero ese tiempo.
Sí, y tampoco interpretemos que no debemos recordar a nuestros seres queridos, ¿no? Hay una diferencia entre recordarlos y retenerlos. Y ahí está ¿no? el problema, ¿no? Pero los recuerdos son buenos y no debemos ¿no? de pensar que esto no es correcto. Claro que es correcto. O sea, la memoria de la persona siempre seguirá con nosotros, ¿no? Pero ya no seremos nosotros controlados por ello. Dios nos ha llamado a vivir en lo que la palabra llama novedad de vida, o sea, en vida nueva, no en el recuerdo. Y aunque recordar en sí mismo no es malo, vivir en el recuerdo nos puede llevar a hundirnos, ¿no? 1 Corintios 6:12, para los que tienen la palabra ahí, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, ¿no? O sea, no es pecado entristecerse, no es pecado recordar, pero si el recuerdo y la tristeza te empiezan a dominar, entonces ya empiezas a ir a un camino que vas a terminar en una depresión, en una situación difícil. Por eso Pablo decía: no me voy a dejar dominar de esto, ¿no? Esta tristeza, este luto no puede ser mi Señor. Tengo que desprenderme. Y les dejo con este versículo para animarlos. Quizás hay personas que han perdido seres queridos o han tenido depresiones por situaciones emocionales. Les digo una cosa: el Salmo 30, versículo 5, una palabra de ánimo, dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Porque todo tiene su tiempo. Así es. Que Dios te bendiga. Amén.